marco de la celebración del Día del Profesional del Derecho, les invito y me complace para que ustedes vean y escuchen un programa dedicado a ustedes, Noche de Debate, que les oferta Acrópolis Multimedios y la Universidad de Jalapa. Será presentado este día a las 20 horas. Es una promoción de Acrópolis Multimedios y la Universidad de Jalapa. El Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y la Universidad de Jalapa les da la bienvenida a esta casa de estudios y les agradece su asistencia para continuar con la reanudación de este programa conmemorativo a Día del Abogado, en donde el día de hoy se realizará un conversatorio de mucha importancia en nuestra normativa y nuestras legislaciones, novedoso, llamado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Debemos recordar que nuestra entidad federativa aún todavía no se encuentra o no se encontraba como tal esta legislación. En algunos otros estados ya lo implementaban, ya lo aplicaban, sin embargo, pues ya es de orden nacional. Me honra presentar a los que integran el presidium, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Doctor Leopoldo Lara González. Doctor Vito Lozano Vázquez. Doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Doctor Raúl Pimentel Murrieta. Y también agradecemos la presencia de la doctora Maribel Luna Martínez, secretaria del Colegio de Doctores de Derecho. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hecha la presentación, voy a dejar los micrófonos en manos de la maestra Rosa María Hernández Mora, quien realizará como moderadora de este evento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como acaba de decirlo el doctor Josafat, hoy continuamos con la segunda conferencia en el marco del Día del Abogado. Y bueno, tenemos unos ponentes de lujo precisamente para integrar este conversatorio sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A través de este conversatorio, bueno, vamos a visualizar un nuevo sistema procesal en la materia civil y en la materia familiar. Vamos a ver las bondades y los retos que tenemos que enfrentar y, bueno, sobre todo, vamos a poder apreciar cómo una de las características principales de este nuevo procedimiento en estas materias es la oralidad. Y bueno, dentro de este contexto, si bien es cierto, se hizo el decreto de que surge este código el 7 de junio de este año y al día siguiente entraba en vigor, desde luego que la implementación en cada entidad federativa va a ser en forma gradual. Y dentro de este contexto, bueno, pues vamos a ir viendo la participación de cada uno de nuestros ponentes, iniciando en primer término con el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, de quien no requiere mayor presentación, creo que todos lo conocemos, también fue magistrado y bueno, pues le vamos a dar un aplauso, por favor, para concederle el uso de la palabra. Ya está, muchas gracias. Saludo y agradezco a todas las personas que nos hacen el favor y el honor de estar con nosotros en este evento académico con motivo del Día del Abogado. Saludo con afecto y con respeto al doctor Carlos García Méndez,
rector de la Universidad de Jalapa. Saludo también a mi compañero Raúl Pimentel Murrieta, al doctor Vito Lozano, al doctor Leopoldo Lara González, a mi distinguido amigo Carlos Vázquez Azuara, y agradezco también estar con ustedes en el presidio. El tema que brevemente expondré se refiere al juicio oral sumario que está contemplado en el libro segundo, título segundo, capítulo tercero. Y previamente quiero manifestar a ustedes o dar algunos datos que me parecen importantes para ubicarnos en el contexto del código. En primer lugar, y yo aquí a ver si se puede, no sé, ahí está. No soy bueno para estas cosas, no se ve que avance. Nada más tiene el código, el texto. Bueno, de todos modos podemos seguir adelante. La cuestión de esta pequeña proyección es para, pues, fijar un poquito más la atención en el texto, que desde luego es ampliamente conocido. En realidad me refiero allí a la reforma que tuvo el artículo 17 constitucional, en cuyo segundo párrafo se dispuso que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial, y que su servicio será gratuito y quedan prohibidas las costas judiciales. Eso es lo que dice nuestro artículo, reitero, a partir de 1987 en que se reformó este párrafo. Bueno, la lectura se escucha muy bonito, sin embargo, la realidad ha sido y es totalmente diferente. Esto lo señalo, y que desde luego me baso también, no solamente en lo que he vivido, sino me baso en la confesión que hace la Cámara de Diputados cuando conoce este proyecto, y precisamente una de las partes de la proyección está en relación con las afirmaciones de esta Cámara. No voy a leer todo, desde luego, pero cuando menos sí decirles que la comisión dice, a ver si de casualidad, es el artículo, y ahí tienen ustedes el texto en que la Cámara de Diputados confiesa que esa propuesta trata de curar uno de los males, de los problemas más importantes que enfrenta México como nación, que es la falta de acceso a la justicia, ¿sí? Y en ese sentido dice, es indispensable reconocer la naturaleza de la enfermedad, etcétera. No voy a leer, pero es muy interesante para mí, cuando menos proyectarlo a ustedes, porque mi afirmación de que es y ha sido la falta de justicia, pues lo confiesan aquí los autores propios de la iniciativa. Bueno, pues atento a esas afirmaciones y tratando de resolver el problema, se reforman los artículos 16, 17 y 73 constitucionales, dando competencia al Congreso de la Unión para legislar en materia de justicia cotidiana, nuestros códigos de procedimientos civiles y familiares, de conformidad con la fracción 30 del artículo 73. Sobre este tema de la justicia cotidiana, el transitorio cuarto estableció un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera el código correspondiente. Hoy, en este caso, como en otros tantos, no se cumplió el plazo en que se señaló. Es una cuestión, ya parece, de cultura jurídica o legislativa, señalar plazos que no se cumplen. Son ellos, los mismos autores de la ley,
quienes señalan un plazo y no cumplen con el mismo. Ante esa necesidad de que se cumpliera el plazo, entonces, pues se abonó con la resolución dictada el 28 de junio de 2019 dentro del juicio de amparo con número de expediente 279/2019, que fue del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, así como la resolución dictada el 13 de mayo de 2021 del recurso de apelación con número de expediente 265/2019, que fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues con estos impulsos, el Código ha sido producto o es producto de diferentes iniciativas que se fueron dando en diferentes años. Yo aquí les menciono los que tengo a la mano: 2017, 2019, 2021 y 2023. Estas iniciativas fueron presentadas por senadoras y senadores de diversos partidos. Finalmente, la iniciativa se aprobó el 12 de abril de 2023 por la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados el 24 de abril del año citado, publicándose, como ya lo señalaba la maestra, en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está integrado por 1.191 artículos sustantivos y 20 transitorios. Entrarán en vigor, como ya también se señaló, tanto a nivel federal como local, el 21 de abril de 2027, de acuerdo al artículo segundo transitorio, tanto, reitero, a nivel federal como local, a petición de los poderes judiciales respectivos. Y los congresos harán la declaratoria de que entra en vigor, publicándose, según corresponda, en el Diario Oficial de la Federación o en las gacetas de los estados. En caso, y no es extraño que esto pudiera pasar, por eso está la medida de prevención, en caso de que no se emitan las declaratorias, dice, entran en vigor automáticamente el 1 de abril del 2023. Bueno, el otro punto que traigo aquí, muy simple, es una simple descripción, pero para tener idea, según mi punto de vista del código. El código está estructurado en 10 libros y los libros en capítulos. Ahí les presento a ustedes los nombres y los contenidos que tiene cada libro: el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, el procedimiento oral civil y familiar, la justicia civil, la justicia familiar, los juicios universales, las acciones colectivas, los recursos, la justicia digital, la sentencia, vía de apremio y de ejecución y los procesos de carácter internacional. Bueno, pues dentro del título segundo, libro segundo, capítulo tercero, como lo adelanté, ahí se regula el juicio oral sumario, que comprende 16 artículos que brevemente comentaré. Ahí también, en comentario que hace la Cámara de Diputados, señala que se trata este juicio de algo novedoso. Yo quiero decirles, para los que no tengan idea, todos los abogados que están aquí lo saben perfectamente, nosotros aquí en el estado de Veracruz tuvimos también nuestros juicios orales, también abreviados, sumarios, que desafortunadamente la práctica judicial no permitió que tuvieran tanto éxito con motivo de diferentes circunstancias por parte de abogados postulantes, de jueces, de agentes del Ministerio Público, etcétera, etcétera. De tal manera que desde mi punto de vista, pues no es algo que sea novedoso,
Pero bueno, es mi punto de vista, ¿sí? Bueno, en primer lugar, entonces, menciono también que de acuerdo a lo que nos señala ahí en la Cámara de Diputados en su decreto, dice que este juicio tiene la novedad de que se podrá desahogar todo el proceso en un plazo menor de un mes, ¿sí? Y luego señala los pasos que considera que se van a dar en el juicio y precisamente que se van a agotar antes del mes. Esto también yo de una vez les digo que lo pongo en duda, nada más estudiando los 16 artículos que les comenté, por todas las formalidades, los costos económicos que se tienen, las exigencias formales que exigen estos artículos. Dudo, ojalá me equivoque yo desde luego, pero dudo que se resuelvan antes de un mes. Bueno, abordando ya los preceptos en particular, señalo que el artículo 351, ya dentro de este juicio oral sumario, tiene, desde mi punto de vista, una naturaleza subjetiva, al señalar que corresponde a los consejos judiciales de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos generales, determinar qué asuntos serán gestionados en el juicio sumario. Esto significa que habrá 33 entidades, es decir, 33 consejos, que van a hacer una lista de los juicios, de los asuntos que se va a conocer a través del juicio sumario. También aquí manifiesto yo mi duda de que coincidan los 33 consejos universitarios, consejos judiciales en la lista correspondiente. Seguramente si seguimos desafortunadamente la técnica que se ha observado en los estados de copiar lo que hace la federación, pues entonces posiblemente se pueda coincidir. De no ser así, dudo que se coincida, ¿sí? Bueno, eso es por lo que hace al artículo 351. Y eso desde luego va contra otro principio que se supone el Código quiere combatir, que es que haya uniformidad. Así que de todos modos, de no coincidir en los asuntos, pues el abogado que quiera litigar en algún otro estado tendrá que conocer primero el acuerdo general, ¿sí? Antes, para poder saber dónde va su asunto. El siguiente artículo, el 352, este precepto manda que son aplicables las disposiciones generales del Código Nacional, al juicio, en tanto no se contradigan. Me parece, después de haber leído estos artículos y otros más del Código Nacional, me parece que sí hay contravención entre la naturaleza sumaria del juicio y lo dispuesto, por ejemplo, en lo relativo a los emplazamientos, que como les digo a ustedes tiene un número de preceptos importantes y una serie de formalidades también difícil de que se puedan cubrir de manera inmediata. El siguiente artículo, voy así rápido también por el tiempo que tenemos todos y para no abusar del mismo, pero cuando tú me digas yo concluyo. El 353, este numeral señala los elementos de la demanda. Realmente esto no tiene mayor cuidado desde mi punto de vista, porque simplemente señala los elementos a través de la comparecencia, ¿sí? Señalar cuál es la pretensión, señalar los hechos, señalar las pruebas, el nombre y el domicilio del demandado. Esto es una cuestión pues absolutamente común, me parece a mí, de tal manera que el artículo no representa ninguna novedad. El artículo 354 dice: si la demanda cubre los requisitos formales en la misma comparecencia,
se admitirá la demanda y se ordenará emplazar al demandado para la audiencia que se celebrará en un plazo no menor de 5 días, contados a partir del emplazamiento. Bueno, pues en este caso considero que se quedó corta también, porque no tenía nada más por qué señalar lo mínimo, sino debió señalar lo máximo. Es decir, aquí escribí esto, dice, la audiencia se celebrará en un plazo no menor de 5 días ni máximo de 10 días, porque si no, lo más seguro es que no se señale al 5º día, al 6º, al 7º. Hay que ponerle también un límite arriba, desde mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, pues en esa audiencia a la que se convoca, el demandado contesta los hechos imputados, ofrece las pruebas y dice, en el supuesto de que se ofrezcan las documentales, tendrá que haber y acompañar copia para el demandado. ¿Sí? Ya voy a terminar nada más diciendo los puntos que corresponden a este precepto. La autoridad puede suspender la audiencia para solucionar el conflicto por medios alternativos, indicándoles también a que acudan a los centros de justicia administrativa, de justicia alternativa. No me parece tampoco nada trascendente esto. Y finalmente, la autoridad admite las pruebas que correspondan, señala día y hora para la audiencia de juicio. Es decir, estuvimos en la primera audiencia. Muchas gracias por su atención. Muy agradecidos todos de participación y bueno, pues estamos apreciando el juicio oral sumario que se introduce en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Algunas de las características que llevan implícitas este tipo de juicio y bueno, pues con ello pues adquirimos la necesidad de conocer todo el articulado que conforma este apartado. Muchas gracias una vez más, doctor. Y bueno, en continuidad tenemos como segundo participante al doctor Leopoldo Lara González, quien es docente de esta Universidad de Jalapa, abogado litigante y bueno, un gran amigo de todos nosotros y gran jurista. Le cedemos el uso de la palabra, doctor. Un aplauso. Agradezco profundamente la deferencia que se me otorga de estar esta tarde con ustedes, en especial al señor rector de esta honorable Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez, a mis maestros y amigos, el doctor Vito Lozano, el doctor Lorenzo Álvarez, mi distinguido amigo Azuara y el magistrado en retiro Pimentel. Bueno, pues me ha tocado a mí esta tarde hablar de los actos prejudiciales en materia civil de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que no pueden entenderse si no hacemos unas breves precisiones. Esto se promulgó el 6 de junio de 2023 por el presidente López Obrador y para su vigencia se dijo muy bien que surte efectos al día siguiente el decreto, pero entra en vigor su normatividad de manera gradual, dice el artículo 2º transitorio, y que tendrá que mediar una declaratoria por medio de una petición, en el caso federal, del Poder Judicial Federal y en el caso de los estados, del Poder Judicial de los estados. Y tienen como una fecha última para hacerlo, que no puede exceder, el 1 de abril del 2027. Esto quiere decir que la Cámara de Diputados y de Senadores bien puede hacer ya la declaratoria y que esto entre en vigor y enfrentarnos con este nuevo paradigma que significa los nuevos juicios en materia oral. Ahora, este código no establece que todo sea oral, hay también una parte escrita, pero sí, mayormente será oral. Y también debemos decir que asistimos a un cambio de paradigma en materia civil ya en el país, porque
se vienen a proteger de manera ya concreta los derechos humanos y también a las minorías o a las personas que están en estado de vulnerabilidad. Incluso se habla aquí de la violencia vicaria, que todos sabemos se acerca mucho también al feminicidio. Cada vez que celebramos el aniversario de los abogados, es común que recordemos a la justicia ciega con su balanza. Con este código esto ya quedó atrás. Eso pasa a segundo plano y ahora la justicia se quita la venda para ponderar los derechos humanos. Y esto es un cambio radical porque desde el caso Radilla Pacheco, en que ya teníamos el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad que había quedado ahí, los jueces de fuero común como meros invitados de piedra, ahora con lo que establece el artículo 2 en su punto 1 de los ajustes al procedimiento, y voy a citar textualmente el código, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Es decir, se van a ponderar los derechos humanos y en este momento los jueces de fuero común pasan a ser también jueces interamericanos. Ya lo eran, pero ahora este código los va a obligar a hacerlo efectivamente porque además habrá mediación, es decir, estará presente el juez en las audiencias. Y creo que esto resulta de la mayor relevancia. Hay una especie de tesauro que habla precisamente de ajustes al procedimiento, de apoyo del archivo o documento electrónico, áreas de transmisión, audiencia virtual, autoridad jurisdiccional, cadena de bloques, certificado digital, clave privada, código civil, código nacional, declaración especial de ausencia por desaparición, digitalización, diligencia virtual, documento digitalizado, documento electrónico, enlace, expediente electrónico, expediente físico, firma electrónica avanzada, firma electrónica y firma electrónica simple, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, integridad, medios de comunicación, mensaje de datos, metaverso. Esta palabra pues es muy revolucionaria, dice espacio virtual que posibilita la convivencia social, notificación electrónica, persona desaparecida, ausencia de personas desaparecidas, personas mayores, persona representante autorizada, procedimiento en línea, promoción electrónica, representante social, sala virtual, sistemas de justicia digital, videoconferencia. Y la insistencia en el artículo 3 de que el juez ponderará. ¿Y qué ponderará? Derechos humanos. Ahí está la teoría del peso de Robert Alexy y la intención de que el juez se acerque a la justicia. Esa justicia de la que Hans Kelsen habló con toda claridad y certeza de que estaba relativizada, porque cada quien tiene su verdad. Pues tarea difícil que tienen los señores jueces y magistrados ahora en adelante, y también que tenemos los abogados postulantes. Esto requiere sin duda una maestría en derecho civil y para enfatizar en el tema oral. Debo hablar, espero que esté yo en tiempo, sobre los principios rectores de este procedimiento, que son el acceso a la justicia, la concentración, la colaboración, la continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal y mediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, que ojo, en la nueva dimensión también de la justicia, la perspectiva de género no debe quedarse nada más en la mera igualdad de género, sino también hacer un enorme esfuerzo por la sororidad, por el respeto entre mujeres, que es algo, la agenda pendiente. Habla de la preclusión, la privacidad, la publicidad. Estos principios son importantes. Por lo demás, debo decir que estamos entre abogados. Los actos prejudiciales generalmente son los mismos.
¿sí? El juicio podrá prepararse, solamente voy a pedir, voy a decir unas breves, y voy a pedir el tiempo, ¿cuánto me falta? Okay. Bueno, como siempre el juicio podrá prepararse pidiendo, sobre todo de actos prejudiciales, ¿verdad? Pidiendo información a través de declaración o interrogatorio bajo protesta. Esta audiencia es oral, también pidiendo la exhibición del bien mueble, de la persona que va a ser legataria, pidiendo a la persona compradora, a la vendedora, la exhibición de la cosa, también pues aquella situación en donde se pide la aparición del bien que se va a secuestrar. Y sobre todo en medios preparatorios, con muchas partes de este código, hay una notable participación de los notarios públicos, lo cual ayuda a desahogar este tipo de procedimientos. Tenemos también los medios preparatorios del juicio ejecutivo civil, y recordemos que este código, una vez que sea puesto en vigor a través de las declaratorias, será supletorio en muchos aspectos del Código de Comercio. Generalmente tenemos dos supletoriedades, tanto en el Código Federal de Procedimientos Civiles como en el Código Civil Código de Procedimientos Civiles de los estados. Esto en muchos aspectos vendrá por su abundancia, son efectivamente 1161 artículos con 20 transitorios, y en muchos aspectos tiene cosas fabulosas como esa defensa de derechos humanos. Tenemos también la sección tercera, la preparación del juicio arbitral, la sección cuarta de las preliminares de la consignación, que muchas veces no nos quieren recibir la renta y pues se deposita para que el acreedor reciba o vea depositar su renta. Hay también un capítulo especial para cuando no se localiza a la persona con la que habrá de entenderse las diligencias. También tenemos de las medidas cautelares en materia civil, que es el capítulo segundo de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y una sección primera que habla de las providencias precautorias, entre las que puede encontrarse la radicación de persona para que no pueda abandonar la ciudad a efecto de ser emplazada, la retención de bienes, las acciones personales, el aseguramiento de bienes y las providencias precautoras también establecidas en este código como actos prejudiciales, una vez incluso iniciado el juicio, que eso es en materia incidental. Y finalmente las medidas de aseguramiento. Con esto creo que a grosso modo tratamos los actos prejudiciales, insisto, siguen siendo los mismos, pero bajo los principios rectores que primero anuncié. Vienen grandes retos, esto requiere preparación muy seria y sobre todo saber ponderar, saber manejar la teoría del peso, por ejemplo de Robert Alexi, qué derecho humano pesa más sobre el otro, y creo que será el deseo del juez de hacer buena justicia a través de una gran preparación. Y también se van a necesitar abogados muy preparados para defender bien a su patrocinante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leopoldo Lara. Muy interesante también este segundo apartado sobre actos prejudiciales y bueno, donde pudimos percibir que cómo se destaca los derechos humanos, entre estos los principios nuevos que se incorporan, que es el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y accesibilidad para grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, definitivamente es un reto no solo para los abogados, sino también un reto para las autoridades jurisdiccionales que vayan a participar en este tipo de procedimientos, de tal suerte que efectivamente requerimos de una mayor preparación y con ello pues conlleva también la preparación que requieren o que requerimos los académicos para poder instruir al alumnado.
y dentro de este contexto, pues desde luego que a la vanguardia la Universidad de Jalapa. Entonces tenemos que aprovechar todas estas conferencias para prepararnos. Y bueno, en tercer término tenemos al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, catedrático de esta universidad, investigador, y bueno, ayer ya vimos su pequeña síntesis curricular, participante de diversas revistas jurídicas y sobre todo un gran jurista. Le damos un aplauso, por favor. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, estimadas y estimados asistentes. Saludo con muchísimo afecto a mis distinguidos amigos que integran este muy valioso panel, el doctor Álvarez Montero, el doctor Vito Lozano, mi distinguido señor rector, doctor Carlos García Méndez, el doctor gran amigo también Leopoldo Lara González y por supuesto mi amigo el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Todos ellos me distingue su amistad, pero además reconozco en cada uno de ellos el gran talento como juristas que les antecede. Por eso un mayor compromiso para poder externar un punto de vista elocuente respecto del apartado que a mí me corresponde. Voy a ser breve, concretando el tiempo previsto, pero agotando precisamente los puntos relativos a esta exposición. A mí me correspondió analizar numerales que van desde el artículo 663 hasta el 810, y esos involucran tres grandes aspectos. Bueno, yo me atrevería a agregar uno más: el juicio oral familiar, que ya se ha mencionado de manera muy oportuna, los juicios universales, que involucran la sucesión testamentaria e intestamentaria, y, por supuesto, lo que tiene que ver con algunos procedimientos especiales. Ahora hay varios procedimientos especiales, y particularmente el que corresponde a estos numerales en comento es el precisamente especial tramitado por notario y el especial en los intestamentarios. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos, pero antes quiero hacer una reflexión muy breve. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene determinadas características que lo han destacado en todo el país. Por ejemplo, incluye ya la oralidad en esta materia, que no se veía en épocas anteriores, incorpora las tecnologías para dar vida a la audiencia virtual, que ya será con una posibilidad de desahogo de pruebas en este contexto, involucra una mayor participación del fedatario público en procedimientos de diversa índole, entre los que destacan las sucesiones y las certificaciones, para precisamente poder generar un resultado satisfactorio en juicio. También involucra este juicio sumario que acertadamente el doctor Álvarez Montero nos ha referido. Involucra, por ejemplo, también el fortalecimiento de medidas cautelares y conceptos que hoy nos llevan a un rubro tecnológico inseparable. Lo decía muy acertadamente el doctor Leopoldo Lara, hablaba ya del metaverso, un concepto que asociamos con Mark Zuckerberg en el ámbito del Facebook, pero que no es exclusivo de él, es un concepto antiguo que tiene que ver con un espectro virtual en donde se desarrollan determinadas actividades. Bueno, ahora el Código Nacional recoge el concepto y nos dice que el metaverso es un espacio virtual donde todas y todos habremos de congregarnos con fines jurisdiccionales. Algo complejo de entender, en realidad no. Sin embargo, ¿qué creen? Este código en realidad para nosotros en Veracruz es una panacea, pero para todos los demás estados, para muchos de los demás estados, es en realidad algo bastante viejo. Tan solo en la Ciudad de México y en el Estado de México tienen desahogando audiencias de juicio oral alrededor de 10 años, imagínense ustedes. Tienen audiencias virtuales en un lapso de tiempo similar al que estoy mencionando. Claro, para Veracruz, donde ni siquiera tenemos código familiar, donde todavía nos separamos del Código Civil la materia familiar y donde tenemos un franco rezago legislativo, pues para nosotros esto es como para los españoles haber descubierto América. Pero para los abogados del Estado de México y la Ciudad de México esto ya está superado de años. Es más, hay juristas que sostienen que sus códigos locales están todavía más avanzados que el federal, pero hay que homologar y hay que evidentemente acuñarnos a este que, como decía el doctor Álvarez Montero, entre en vigor el 1 de abril del 2027. Entonces tenemos una vacatio legis bastante amplia si lo queremos ver en términos de análisis.
pero no en términos de infraestructura y tampoco en términos de capacitación. Para estos fines el tiempo es muy breve. Y así como tuvimos una vacatio legis de 8 años para el juicio penal oral, así nosotros, y para el juicio oral laboral tuvimos aproximadamente alrededor de un lapso de 5 años entre implementaciones, y para el oral mercantil igual. Bueno, para esta materia tenemos un lapso de tiempo breve y nos damos cuenta que la oralidad ahora está permeando y seguirá permeando y eventualmente permeará todas las materias en nuestro país. Ya la tenemos vigente en oral mercantil, oral familiar ahora, oral laboral recientemente con la reforma del 1 de mayo de 2019, lo tenemos precisamente en el sistema penal acusatorio el 18 de junio del 2008, y así vemos cómo la incorporación de la oralidad y el tránsito a un sistema de impartición de justicia cada vez más similar a lo que advertimos en el common law, en estas audiencias frente al juez donde nos escucha y alegamos y generamos un resultado eficaz. Bueno, pues esta dinámica se incorpora ya prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Pero así como se está incorporando esta dinámica, se está incorporando otra más, que es la de las audiencias virtuales, aquellas que ya no requieren la presencia física y que las llevamos a cabo como cuando llevamos a cabo una videoconferencia de Zoom para efectos de la docencia, o nos comunicamos con un familiar lejano a través de un sistema de videoconferencia. Bueno, pues ahora el código prevé que todas las audiencias y todas las diligencias virtuales pueden llevarse a cabo por esta modalidad. Voy a pasar a eso al término, en el último punto de mi exposición, pero entro en el juicio oral familiar. El juicio oral familiar, otro de los aportes de este código es que incorpora nuevos principios entre los cuales destaca el interés superior de la niñez, por mencionar algunos. Pero, y lo decía el doctor Polo Lara, la constitucionalización del derecho familiar ya la vemos inmersa en este código vigente actualmente. ¿Cuáles son las etapas del juicio oral familiar? Bueno, pues son etapas muy similares a las que vemos en otras materias. Hay una etapa preliminar de depuración, donde esta a su vez se divide en 2 fases. Una ante el secretario de manera no videograbada, donde prácticamente nos ponemos de acuerdo respecto de qué vamos a presentar. Posteriormente una fase ya videograbada, que es la audiencia preliminar de depuración, de acuerdos probatorios, donde prácticamente anunciamos aquello que vamos a defender en la audiencia de juicio más adelante. Y una vez que esta etapa subsiste y se levanta la minuta, ya viene la etapa de juicio, algo similar a la etapa de juicio oral e intermedia en el ámbito penal. Y en esta última también hay alegatos de apertura y alegatos de cierre en esta audiencia de juicio, etapa de juicio oral. Y una vez que se controvierten los medios de convicción, se expresan las objeciones y se validan precisamente los medios probatorios, finalmente se emite la correspondiente sentencia. Y esta sentencia deberá expedirse en un plazo seguido de la conclusión de esta audiencia de juicio oral. Es decir, también otra de las cuestiones que destacamos de este código es los plazos que reducen en cuanto a la justicia pronta, completa e imparcial, que también refería el doctor Álvarez Montero. Estas son las etapas prácticamente del juicio oral familiar. Reitero, nada nuevo si vemos que estas tienen años practicándose en otros estados. Posteriormente vamos a los juicios universales. Tampoco vi cambios vertiginosos, pero cambios vertiginosos respecto a lo que teníamos en Veracruz, en nuestra escala, porque en otros estados, reitero, por ejemplo, la ley del notariado de la Ciudad de México, del Estado de México, contemplan los procedimientos por notarios ya desde hace mucho tiempo. Pero aquí finalmente ya nos incorporan, igual nos hablan de 4 grandes secciones de las sucesiones testamentarias e intestamentarias: la declaración de herederos, inventario de avalúo, partición y rendición de cuentas, administración y rendición de cuentas, y finalmente la partición, donde posterior a ello ya viene el auto de adjudicación, acudes con notario y te da prácticamente el resultado. Ahí no vemos nada fuera de lo que ya conocíamos. Pero sí en el procedimiento especial en los intestados y en esta sucesión tramitada por notario público, donde si no hay litis, no hay
controversia entre las partes, hay anuencia de un proyecto, todos están de acuerdo en los bienes que se van a repartir y nombrar a un albacea, bueno, si hay anuencia generalizada, pues simplemente se dirime todo ante notario, ya nos vamos a juzgado. ¿Qué notario se lleva de la mano? Por ejemplo, sí, ya se acabó la batería aquí. Sí. Entonces el notario te lleva de la mano y emite el resolutivo. Gracias. Entonces, de esta manera se constituye este apartado que a mí me tocó, como correspondió, exponer, y cierro con el apartado de la audiencia virtual. Le voy a dar rápidamente aquí lectura al artículo 959. A petición de parte o por propuesta de la autoridad jurisdiccional, cualquier audiencia y diligencia prevista en el presente código podrá celebrarse bajo la modalidad de audiencia virtual y diligencia virtual. O sea, lo pido yo o también se me sugiere y hay audiencia virtual. Pero ¿esto qué involucra? Involucra que nos capacitemos, que tengamos en nuestros despachos los litigantes un espacio para un enlace dedicado, una computadora que solvente este tipo de audiencias, que preveamos la posibilidad de que se vaya a la luz y no nos quedemos a media audiencia, pero además que tengamos a alguien, en caso de no dominar las tecnologías, que también nos esté brindando asesoría en caso de desconocimiento. Vamos, hasta las audiencias, hasta las pruebas se pueden presentar en audiencia virtual sin necesidad de ir al tribunal. Eso sí es algo novedoso con relación a la justicia tradicional, civil y familiar, que incluso Puebla, México y Estado de México ya lo tienen, pero no en modalidad de audiencia virtual. Entonces, para concluir, este Código Nacional sin duda involucra un cambio vertiginoso, brutal para los que litigamos en Veracruz. Para todos los demás es homologar a nivel federal lo que desde hace muchos años ya se tenía. Y finalmente se le apuesta de manera contundente al ámbito tecnológico. Es necesario ya capacitarnos en audiencias virtuales para estar a tono con las exigencias de este nuevo ordenamiento jurídico. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Vázquez Azuara. Muy interesante la participación del doctor, pudimos apreciar la implementación de las nuevas tecnologías, pudimos también apreciar la existencia de los juicios especiales para asuntos cotidianos, reducción de plazos, mayor participación de fedatarios públicos, pero también con todo el esquema que nos presenta pudimos advertir que hay bastante semejanza con nuestro juicio oral penal, con el que caminamos a partir del 2016, si bien es cierto, se habló de la reforma del 2008, caminamos a través de 8 años para poder iniciar la implementación de este sistema acusatorio adversarial, que también se ha desarrollado de manera mixta, igual que este sistema de civil y familiar será de manera mixta porque no es 100% oral. Entonces creo que ya tenemos unas bases para que también se puedan hacer las implementaciones necesarias en este nuevo sistema procesal civil y familiar. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar continuidad a la participación de nuestros ponentes en esta ocasión. Tenemos en cuarto lugar al doctor Raúl Pimentel Murrieta, que igualmente, conocido de todos nosotros, magistrado en retiro, catedrático de esta universidad y autor de diversos artículos en diversos libros. Y bueno, llamaríamos también para agregar un poeta, un verdadero poeta jurídico. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias. Pues en primer término agradecer al señor rector la oportunidad de participar en este evento y sobre todo de compartir inquietudes con gente como la que se encuentra en el presidium, de tal calidad jurídica que realmente no puedo emularlos. Entrando al fondo del asunto, me encuentro con diversos problemas. El primero de ellos es que hablamos de un código de procedimientos civiles y familiares.
Bien, en ese concepto, si nosotros nos remitimos al estado de Veracruz, que de manera puntual el doctor Carlos Vázquez Azuara señaló que era ya pues anquilosado, podríamos decir que efectivamente lo tenemos de 1932, tiene 91 años nuestro código y obviamente pues ya ha pasado por sus mejores etapas. Esto genera la inquietud de poder decir que este código desde luego que resulta totalmente novedoso y atractivo para la entidad veracruzana, pero también significa algo importante, que ni los legisladores ni los sistemas gubernamentales se han preocupado realmente por legislar en una materia de tanta trascendencia y sustancialidad como lo es el derecho familiar. Bajo esta partitura, en el año 2014 se empiezan a hacer una serie de foros que se denominan foros de justicia cotidiana, y en esos foros la ciudadanía empieza a opinar y expresar sus ideas y sus inquietudes sobre la justicia, y genera una serie de cambios y transformaciones que ya fueron enunciados por quienes me anteceden. Se cambió el Código de Comercio, se cambió el Código de Justicia en materia laboral, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la justicia para adolescentes, todo se transformó, pero nadie se acordó del derecho familiar. Tuvo que llegar hasta el 15 de septiembre del año 2017 para que el Congreso de la Unión legislara al particular, hiciera referencia a una serie de transformaciones a la Constitución que fueron puntualmente señaladas por el doctor Álvarez Montero, y entre ellas se cambió el artículo 73, y se dijo en el mismo, tratándose de la justicia de derecho procesal civil y familiar, se unificará y será competencia del Congreso de la Unión. Hasta ahí vamos bien. Y luego en un transitorio dijo, el Congreso de la Unión dispondrá de 180 días para elaborar la legislación correspondiente, que generó que a partir del 2017 las entidades federativas ya no podían legislar en esa materia porque ya era competencia de la Federación. Le dan 180 días que vencen el 16 de mayo del año 2018 y el Congreso nunca se acuerda de esta situación. Esto genera una serie de inquietudes y dentro de ellas un colegio de abogados de la Ciudad de México presenta una demanda de amparo y él dice, oigan, hay una omisión de carácter legislativo, un Congreso de la Unión que recibió una orden de llevar a cabo una legislación procedimental y no ha hecho caso alguno. Se sustancia y el juez de distrito, pues muy fácil, lo corta y le dice, oye, colegio de abogados, pero tú no tienes ningún interés jurídico en este asunto, ni interés legítimo, por lo tanto te sobreseo el asunto. Se lo sobresee el juez de materia administrativa, se van a la revisión y el colegiado enmienda parcialmente la plana y le dice, oye, juzgado de distrito, estabas equivocado. En primer lugar, tú eres juez de distrito en materia administrativa, este amparo debe ser en materia civil. Por lo tanto, se revoca tu determinación y se envía a un juzgado de distrito en materia civil para que sustancie el amparo. Conoce el juzgado de distrito y una vez emitida la sentencia, en razón de la misma decreta que sí es procedente que el Congreso de la Unión legisle al particular y dice que le da 180 días para que haga la codificación correspondiente. Desde luego el Congreso de la Unión se inconforma a través de la revisión y finalmente, bajo una facultad de atracción y de interpretación constitucional, llega a la Suprema Corte. El Congreso vierte distintos argumentos y le dice, primer argumento, no tienen interés legítimo estos abogados, porque de permitírselo quiere decir que cualquier persona podría plantear una omisión de carácter legislativo. Segundo lugar, acuérdate que el amparo tiene un principio de relatividad y si tú me condenaras estarías dando efectos generales y este es un amparo individualizado. Dice, tercer aspecto, los poderes somos autónomos, no puede el Poder Judicial obligar al Congreso de la Unión a emitir una norma de esta naturaleza. Y cuarto lugar, quien interpuso el amparo no le afecta derechos fundamentales ni le beneficia en lo más mínimo, porque existe un procedimiento civil y estos abogados ya lo están llevando a cabo. La Corte, de manera muy puntual, resuelve una acción del amparo en revisión 265/2020 y en el mismo le da distintas respuestas y le dice a la primera, sí es cierto que tiene efectos de relatividad, los amparos son individualizados, pero en este caso a ellos les beneficia y beneficia a toda la sociedad. Segundo aspecto, esto no emana
de otra cosa más que de un ordenamiento de ustedes. El propio Congreso de la Unión emitió una norma en la cual dijo que daba un plazo de 180 días, lo que tienen que hacer es cumplirlo. Tercer punto, no es verdad que estemos interfiriendo en otro poder, porque precisamente nosotros lo que vigilamos es el cumplimiento de la Constitución. Y si la Constitución ordena en el 73 que ustedes legislen, lo único que estamos señalando es que deben legislar al respecto. Y dentro de ello, dice, la asociación o colegio de abogados sí tiene legitimación porque son los órganos que se encargan de vigilar una correcta administración y procuración de justicia. Es decir, a través del litigio, ellos son quienes buscan las mejoras para la administración de justicia. No entenderlo así, a nadie le daríamos oportunidad de que pudiera promover un amparo por omisión legislativa, y determina bajo esta situación conceder el amparo y decirle al Congreso de la Unión que en el siguiente periodo ordinario de sesiones que tenga, inicie el estudio correspondiente. Dice, sé que no es fácil, no les puedo dar un término porque tienen debates, puede ser que sea vetado por el presidente de la República, puede ser que ocurran muchas cosas, pero inícienlo. Y finalmente esto genera que el 7 de junio del año 2023 tengamos ya este código en nuestras manos. Primer punto. Segundo punto, dicen, bueno, pues ya que lo hicimos, pues vamos a darle su entrada en vigencia a partir del 1 de abril del año 2027. Vamos a dar una vacatio legis de casi 4 años, para el efecto de que gradualmente las entidades lo vayan posibilitando e instrumentando. Bien, dentro de este concepto, este derecho procesal se había quedado atrasado, porque si nosotros vemos la legislación civil había madurado mucho más. Ya hablábamos de la gestación subrogada, ya hablábamos del matrimonio homoparental, ya hablábamos de la adopción homoparental, ya hablábamos de la afiliación por solidaridad humana y de tantas otras cosas, de la perspectiva de género, del interés superior de los menores, de los grupos vulnerables. El derecho sustantivo se había transformado diametralmente de acuerdo a la evolución que tiene una sociedad. Y sin embargo, en el procedimiento seguíamos exactamente igual. Por lo tanto, esta legislación es sumamente importante porque ahora en todo el país tendremos el mismo procedimiento, los mismos incidentes, los mismos medios de impugnación y sobre todo la digitalización de este procedimiento. Creo que esas son las bases sustanciales que enmarcan esto. Y dentro de ello, por ejemplo, establece ya reglas generales, dice, bueno, en un emplazamiento tendrán 15 días para contestar la demanda. La sentencia será impugnada en un plazo de 9 días. Dice, dentro de esto habrá videoconferencias, habrá juicios de carácter virtual, y bajo esta posibilidad lo que vamos a hacer es privilegiar una justicia pronta y expedita. Y bajo este fin, pues ahora lo trasladamos al derecho familiar, que es el tema que a mí me tocaba, pero me interesaban más los antecedentes y el origen que el fondo. Y en razón del derecho familiar dice, bueno, los principios sustanciales del juicio ordinario, que ya fueron de alguna manera enunciados, dice, serán los mismos, con excepción de la publicidad. En tratándose de menores o de derecho familiar, controversias familiares no serán de carácter público. Dice el segundo aspecto, cuando un abogado presente una demanda y en esa demanda vayan inmersos intereses familiares o de menores, el juez podrá ampliar de oficio la demanda. El juez podrá llegarse las pruebas supervenientes que él estime necesarias o convenientes para proteger el interés del menor. Dice, y tratándose de cuestiones alimentarias, el día que le presenten la demanda, al día siguiente tendrá que estar emitiendo el acuerdo respectivo con la fijación de la pensión alimenticia provisional, y al día siguiente tendrá que estar entregado en la fuente de trabajo para el efecto de ordenarle que de inmediato se cubra esa pensión alimenticia, y en un plazo de 3 días el órgano encargado de cubrir los salarios, el patronal, dice, deberá rendir un informe sobre las percepciones que tiene, en el entendido de que si ese patrón no rinde la noticia en los términos conducentes o falsea los datos, será corresponsable de los daños y perjuicios que se causen a los menores. Entonces, dentro de esto, tiene atribuciones y cosas de extrema sencillez, pero que al mismo tiempo benefician a la familia. Me parece que es un código con unas perspectivas muy novedosas, y culmino diciendo, sí va a tener un gran problema, el problema de instrumentación. Lo demás me parece como un cuento de hadas, muy bonito, pero finalmente la instrumentación, por distintas razones. Miren, hace rato se estuvo hablando
El Código Nacional de Procedimientos Penales dimos 8 años para que entrara en vigor y llegamos a los 8 años y no se había instaurado, no había el conocimiento del mismo. Pues dentro de esto están dando menos de 4 años y están señalando que habrá una comisión designada por la Secretaría de Gobernación, que será la que se encargue de unificar con todas las entidades federativas los presupuestos para su instauración. Esto es sumamente difícil porque el año que entra tenemos un cambio democrático en el Poder Ejecutivo, cambios en el Poder Legislativo, habrá una serie de gastos más importantes que van a ser en el concepto democrático y menos les va a interesar la justicia, les va a interesar el triunfo de carácter político. En ese concepto solamente quiero señalarles que en la actualidad, cada año en la República Mexicana se lleva un promedio de 1 millón de juicios civiles al año. Si dentro de esto los vamos a llevar a 32 entidades federativas, más la federación, y vamos a tener que instrumentar salas de juicios orales, vamos a crear una plataforma nacional, vamos a establecer las videoconferencias correspondientes, vamos a señalar la digitalización de los expedientes y toda esa serie de cosas que se dan, y dentro de ellas, por ejemplo, amplía, ahora dice que serán un día para el emplazamiento, un día por cada 200 kilómetros, entonces habla de una serie de modificaciones que la ley establece, pero que finalmente retardarán los procedimientos. Si no vamos a tener dinero, no vamos a tener las salas de juicios orales a tiempo, no vamos a tener la capacitación necesaria, me parece que esto es un cuento de Walt Disney con un final difícil de predecir. Y dentro de ese concepto, pues esto nos encierra una serie de problemas. A veces la justicia y el derecho familiar es sumamente complicado. En alguna ocasión llegó una señora ante un juez y le dijo: señor juez, yo vengo a promover un divorcio por compatibilidad de caracteres. Y le dijo el juez: ¿por compatibilidad? ¿Será por incompatibilidad? No, por compatibilidad, señor juez. Dice: ¿cómo? Dice: mire usted, a mí me gusta el cine, a mi esposo le gusta el cine, a mí me gusta el teatro, a mi esposo le gusta el teatro, a mí me gustan los hombres y a él también. Por lo tanto, hay compatibilidad de caracteres. Pues en ese concepto creo que lo que tenemos que hacer es luchar porque el derecho familiar predomine, se aplique de manera correcta y que finalmente pues tengamos una sociedad perfectamente conformada, porque la familia es la célula de todo, ¿no? Decía John Wilmot, decía: cuando yo era joven tenía 6 teorías para educar a los hijos. Ahora tengo 6 hijos y no tengo ninguna teoría. Muchas gracias a todos. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor Raúl Pimentel Murrieta. Bueno, pues creo que nos acaba de presentar una serie de puntos interesantes que implican verdaderos retos para nuestro gobierno y bueno, nos plantea precisamente el cambio que viene el próximo año, el corto plazo que se tiene para realizar las implementaciones en comparación con el plazo que tuvo en la materia penal, que fueron 8 años, y bueno, aquí en el 2027 se supone que ya entra en vigor todo este procedimiento. Entonces, de tal suerte que habrá que ver si el tiempo y se tiene también la economía por parte del gobierno para realizar tales implementaciones, porque es un gasto enorme hablar de implementación de nuevas tecnologías, lo sigue siendo todavía para la materia penal, tanto para adultos, como decía el magistrado, también en tratándose de adolescentes. En tratándose de adolescentes, recordemos que Veracruz nada más cuenta con un solo lugar donde hay juzgados. Entonces, imagínense, hablando, por ejemplo, de la materia familiar, que en Veracruz, pues el planteamiento que acabamos de escuchar, tenemos varios atrasos y bueno, las implicaciones en materia de derechos humanos y la manera de que se debe de introducir sobre todo este principio del interés superior de la niñez.
Entonces eso implica pues sensibilizarnos y adquirir una nueva cultura para poder aplicar todos estos principios y el respeto por los derechos humanos de la familia y de quienes la integramos. Bueno, sin mayor preámbulo, continuamos. En quinto lugar tenemos al doctor Vito Lozano Vázquez, que también es pues amigo y conocido de todos nosotros, con una gran trayectoria y experiencia dentro de la academia, dentro de la docencia y desde luego como abogado postulante. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. En primer lugar, pues agradecer a todos ustedes que nos estén acompañando en este acto tan importante como es este conversatorio y análisis de nuestro nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y que vean ustedes cómo tanto la Universidad de Jalapa como el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz están preocupados por que nos actualicemos cada día en nuestro quehacer jurídico. Pues aquí a mí me tocó todo lo de procedimientos de jurisdicción voluntaria extrajudiciales. Yo lo estaba analizando y lamentablemente para nosotros los abogados, hace un rato lo decía el doctor Leopoldo Lara, vamos a tener que ser mucho más abogados ahora que antes en lo que respecta a los procedimientos civiles. Y créanme que muchas cuestiones vistas desde el punto de vista de la práctica del derecho resultan muy lamentables. Nos meten a una oralidad agentes, con todo el respeto que nos merezcan, totalmente inexpertas. Nos dice, por ejemplo, que ahora sí van a tener mucho trabajo los notarios, y prueba de ello es que en todas las etapas del nuevo procedimiento civil hay posibilidades de que intervengan los notarios en las cuestiones de jurisdicción voluntaria, pero deben ser bajo las audiencias de carácter oral. Y la pregunta es, si nosotros que nos hemos preparado, nos hemos capacitado, no hemos podido terminar de implementar el nuevo procedimiento penal acusatorio oral, que lo tenemos desde el 2008 y que entró con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de febrero del 2014, imagínense ustedes si los notarios, que su función es otra, van a poder tener sus salas de audiencia oral y van a poder entender a las partes para que se tramite ese tipo de jurisdicción voluntaria. Ahora, es muy bonito y suena muy bonito, y yo lo aplaudo también, la cuestión virtual, pero ubiquémonos donde estamos. Pensemos en la justicia que se debe de llevar a cada una de las poblaciones, los rincones de nuestra patria mexicana. No se trata, la oralidad no se trata de lo que diga el abogado, no se trata de lo que diga el juez. Ojo, la oralidad se entiende como lo que dicen las partes, y la primera parte que debe intervenir en la oralidad es la parte actora. En este caso, si la parte actora tiene un problema, tendrá que ir bajo los principios de publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción hacia un juicio. Son los principios rectores de la oralidad, y aquí no hay le voy a dar vuelta. Entonces, nosotros los abogados pues hacemos actualmente las demandas de carácter civil, nos vamos al procedimiento civil, pero ahora debemos de permitir y de ver que quien va a exponer su problema, sea de carácter voluntario o contencioso, es la parte actora, y quien lo va a contestar es la parte demandada. A ver, el juez no hay de que yo te voy a escuchar a través de tu abogado, como sucede ahorita en la parte penal, que por eso no se aterriza, está muy mal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vean ustedes la parte virtual. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Estado? Tiene que capacitarse, y yo les pregunto a todos ustedes, el primer principio, el de publicidad, ya no digan los justiciables, los abogados, ¿será que ya
a esta altura, porque ya estamos en abril y ahora ya andamos en julio, ¿será que toda la comunidad jurídica conoce ya y sabe de la existencia del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares? No, o sea, nos venimos acostumbrando a que primero nos ponemos los zapatos y luego los calcetines, ¿sí? Ahí te va, ya, ahora sí, dale, es para adelante, se va a juzgar conforme a este nuevo código. Sí, no tenías que primero darlo a conocer a todo el mundo para que lo entendamos, lo comprendamos. Hablaba el maestro Lara de mucha preparación. Tenemos que primero actualizarnos, capacitarnos. Y entre paréntesis, platicábamos aquí que con el señor rector y los compañeros panelistas, que Dios mediante en unos cuantos días, no, tal vez un mes, se implemente aquí la maestría de los nuevo procedimiento civil y familiares de carácter oral. ¿Por qué? Porque les digo, a ver, ¿quién conoce y quién sabe que existe este nuevo código? Y sobre todo, ¿quién sabe y quién dice cómo hacer una demanda de modo tal que pueda introducir una documental pública en una audiencia oral? Tal vez tengamos nociones todos los que litigan en materia penal, que ya saben que el documento lo puedo exhibir a través de mi persona diciendo, justifico mi dicho, mi hecho con esta documental. Yo digo que soy hijo de Juan Pérez porque aquí presento en este momento una documental, etcétera. Sí, pero tenemos que capacitarnos. ¿Y qué tenemos? La jurisdicción voluntaria. ¿Será que no van a darse los juicios de nulidad? Porque ya fíjense que se dio la jurisdicción voluntaria con un notario, se llevó a cabo y simplemente no se agotó la parte principal, que es la de la oralidad, que es lo medular de este nuevo cambio en materia civil, en materia instrumental. Entonces, les digo, es muy lamentable lo que pasa. Ahora, si vamos nosotros, ¿por qué estamos sufriendo tanto en el nuevo procedimiento penal acusatorio oral? Porque efectivamente, a través de la forma virtual hemos llegado muy lejos, pero cuando estamos en una audiencia, espérate, porque se acabó la grabación, espérate porque ya no hay internet, espérate porque esto, lo otro, etcétera. Y eso nosotros lo entendemos y lo simplificamos. Pero díganle, por favor, aquí no vamos lejos, a San Andrés Tlalhuayocan, díganle a uno de esos que en forma virtual va a llevar a cabo una audiencia y que venga, y aquí te voy a poner frente a mi computadora y ahora habla y di. Entonces, creo que les repito, estamos muy atrasados. Efectivamente, lo que decía el doctor Carlos Vázquez Azuara, yo ya asistí a 4 audiencias orales en el Estado de México, porque tenemos el honor de pertenecer al Colegio de Abogados del Estado de México. Pero allá hay hay voluntad, o había, porque ya no sé de aquí para adelante, pero había voluntad y había dinero, tanto es así que tienen sus propias salas de procedimientos civiles, tanto es así que hacen foros con toda la gente, y le voy hablando de la gente, de los justiciables, ¿sí? No, es muy bonito, todo es lo que aquí dice, pero les decía yo hace unos días con los compañeros, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo vamos cuando un juicio de amparo se resuelve en 3 años? Y tranquilamente me dicen, ya te lo turné, pero te lo resuelvo en el 2024. ¿Y qué hacemos? Y cuando ya se resolvió, dicen, señor juez, ya notifiqué al quejoso, pero resulta que se murió hace 6 meses. Pues sí, es a lo que se le tira. Entonces, estamos cumpliendo con lo que dice el artículo 17 constitucional. Aquí fue bien mencionado por el maestro Álvarez Montero, pero no,
Y es lo que nos falta. Yo les puedo hablar aquí del tema que me tocó, que precisamente de los procedimientos extrajudiciales. Sí, nada más que estamos como ahorita nos pasa con nuestro código actual de procedimientos civiles de Veracruz, que nos dice que antes de irnos a la audiencia 219, que todo el mundo sabe de qué le estoy hablando, tiene que ir allá al Centro de Justicia Alternativa para ver si se llega a un acuerdo. Pero para que se llegue a un acuerdo debe haber mediadores o facilitadores. Nuestro código, lamentablemente, yo lo estuve hojeando, no les voy a decir que ya me lo sé de memoria, porque sería un mentiroso, no, lo estuve hojeando y no le vi el capítulo de mecanismos alternativos de solución de conflictos y todos los asuntos familiares que ahorita tenemos en los juzgados. Cuando encontremos un buen mecanismo alternativo como es la mediación, como es la justicia restaurativa, lo estaremos resolviendo. Y también no olviden ustedes que tenemos que luchar, ustedes compañeras y compañeros abogados, porque volvamos a nuestro Estado de Derecho que se encuentra totalmente desquebrajado actualmente. Actualmente no tenemos más que luchar con las herramientas que nos ponen en las manos. Hoy tenemos una nueva, aplaudimos a quienes se preocuparon por hacerlo. Simplemente les repito, y con esto quisiera aterrizar, el Colegio del Foro de Abogados siempre ha sido un crítico, pero constructivo, no destructivo. Y nosotros les hemos propuesto cursos, conferencias, como aquí lo están viendo, apoyados con la misma idea que yo aplaudo y que le agradezco aquí al señor rector Carlos García Méndez, y que nos ha dado frutos. Hemos dicho, queremos preparar, queremos sacar adelante las generaciones. Ustedes, los jóvenes que hoy nos escuchan, tanto de maestría como licenciatura, sabemos que son los futuros juristas de nuestro estado de Veracruz, pero para ello tenemos que luchar y luchar y luchar. Yo sé que algún día vamos a tener nuevamente nuestro espacio que hemos perdido. Por eso solamente me resta decirles, la razón y el derecho deben ser nuestras armas. Actualmente no hemos llegado a la justicia, y lo voy a seguir diciendo, hemos llegado a la legalidad. Hoy es otro paso fundamental. ¿Por qué otro paso fundamental? Porque a través de la oralidad que hoy se propone, vamos a escuchar a la parte actora que hoy conocemos para que exponga directamente bajo el principio de mediación en la que va a estar el juez presente, Dios quiere y también esté preparado, porque pues ya ven lo que nos pasa, que esté presente, que entienda y comprenda a la parte actora cuando esté hablando. ¿Por qué? Porque el abogado pues puede estar muy preparado en este aspecto, pero la que sabe los hechos, la que le duele lo que le pasa, la que quiere que se le cumplan sus prestaciones, siempre van a ser los justiciables los que sufren los daños tanto de carácter espiritual, tanto de carácter físico, tanto de carácter material, pero sobre todo de carácter moral y psicológico. Vayamos por la razón y el derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación y la presentación que hizo sobre los retos que tenemos que enfrentar y las problemáticas con este nuevo modelo procesal en materia civil y mercantil. A través de nuestros ponentes que acabamos de escuchar, pudimos advertir que bueno, este nuevo modelo procesal en materia civil y mercantil nos presenta cambios como es la introducción de la oralidad, nuevos principios como el del interés superior del menor,
o de la niñez actualmente, como es también juzgar con perspectiva de género, entre otros, el juicio oral sumario. También tenemos la implementación de tecnologías de la información, tenemos sistema de medidas cautelares a través de 2 fases, mayor participación de los fedatarios públicos, priorización de justicia alternativa, juicios especiales para asuntos cotidianos, reducción de plazos en cuestiones familiares como es pensión alimenticia, adopciones, restitución nacional de menores de edad y desde luego divorcios. Igualmente el tema de concurso de acreedores, se implementa un nuevo procedimiento disponible para los casos en los cuales una persona física incurra en insolvencia y no sea comerciante, con lo que se pretende otorgar certeza a los acreedores y evitar se incurra nuevamente en un sobreendeudamiento. Y bueno, pues el reto ahorita, como escuchamos, es prepararnos y que se logre la implementación adecuada de este sistema con adecuados operadores de justicia, que los jueces pues tengan la capacidad y los conocimientos necesarios para lograr el fin último, que es la justicia que esperan los justiciables. Y bueno, de esta manera pues terminamos de escuchar a nuestros ponentes. Antes de clausurar este evento, si quisiera que concederles el uso de la voz, si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, con gusto le escuchamos. ¿Quién? Estuvo perfectamente entendible, no hay inquietudes, no hay nada, ¿verdad? Sí, aquí tenemos una participación. Buenas. Bueno. Dirigida al magistrado en retiro Pimentel, es la siguiente, y relacionado con lo mencionado por el doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Con las disposiciones y atribuciones múltiples que se les dan a los consejos de la Judicatura, ya sean federales o del Estado, se atenta en contra de la unificación del proceso, objetivo y principal fortaleza de este nuevo código, como lo podemos observar en el 351 y 366 del juicio oral sumario, en el cual se les da atribuciones respecto a la procedencia de la vía y además de la forma en que se va a almacenar la información para la consulta posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, decía un ministro de la Corte, cuando no sepas qué responder, dile, su pregunta es muy interesante. Realmente, primer planteamiento sería, ¿por qué a mí si el que habló de eso fue el doctor Álvarez Montero? Pero voy a dar la respuesta. Es muy simple, creo que ahí sí está equivocado los legisladores. Iban bien, el Congreso de la Unión hizo una correcta legislación, estableció de manera correcta que la declaratoria la hiciera cada Congreso, porque desde luego tiene autonomía en su entidad veracruzana, pero no tenía por qué meter a los consejos de la judicatura locales para instrumentar especialmente el juicio oral sumario, por distintas razones. Una de ellas era tan simple que el mismo legislador debió haber, si hizo todo el procedimiento, tenía que haber hecho el catálogo de los que eran de juicio oral sumarios, porque podemos incurrir en 2 circunstancias diferentes. Puede ser que en un lugar se establezcan de un modo, puede ser que en otro lugar se establezcan de otro. Empezaríamos por ver que los consejos de la judicatura son disímbolos. Con nuestro amigo el doctor Álvarez Montero integramos el primer consejo de la judicatura en el estado de Veracruz, y dentro de él pues muchas de las entidades no tenían consejos. En algunas de ellas, por ejemplo la de Morelos tenía al decano de los maestros universitarios, la de Sinaloa tenía al decano de los notarios, otra tenía al decano de los abogados postulantes, cada consejo era diferente. Entonces, en ese concepto, si el consejo es meramente administrativo, no tiene por qué ingresar en el aspecto legislativo. Por eso me parece una pregunta sumamente interesante y que creo que debió haberla resuelto el mismo legislador. ¿Por qué dejarle? Y entonces resulta que un estado va a crear un catálogo de juicios orales sumarios, otro lo va a crear diferente, y lo que hablábamos de unificación ahora terminaría en una diversificación. Entonces, concretamente en relación a tu pregunta, me parece que es un equipo del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias. Gracias.
no, definitivamente todo perfectamente entendido y comprendido, así que muchas gracias. ¿O no entendido? No tenemos ya retos de aquí, de allá de aquí para allá no hay retos. Ok, bueno, de esta manera pues estamos concluyendo la participación de nuestros ponentes y bueno, para dar continuidad a este acto voy a ceder el uso de la palabra al doctor Josafat. Bien, Gracias, pues nuestra moderadora. agradecemos a la maestra Rosa María Hernández Mora, que fungió como moderadora en este conversatorio, y pues nuevamente recalco la felicitación a todos los intervinientes de este conversatorio, en donde, como ya ustedes pudieron observar, escuchar, que para nuestra entidad federativa efectivamente pudiera ser novedoso. Sin embargo, ya hay varios estados que han incursionado en este nuevo modelo de impartición de justicia oral en lo que las materias familiar y civil. Tenemos un gran rezago, tenemos grandes metas, tenemos grandes por ahí cuestiones que analizar, pero estamos en este camino. Ojalá y no pase como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene lagunas y a más de 10 años, pues como todos sabemos, en la práctica es donde se ven esas deficiencias. Me queda más que dar, pues comentarles que vamos a dar un reconocimientos a nuestros ponentes. El Colegio de Foro de Abogados. Sí, ¿De qué? claro. Vamos a escuchar al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Gracias. Para unas palabras. Adelante. Bien, pues esta tarde nos vestimos de gala porque tenemos ponentes en este conversatorio, pudiéramos decir, de lujo. Gente muy capaz, gente experimentada, todos ellos en la abogacía como litigantes o como impartidores de justicia, pues tienen experiencia, y yo quiero reconocerles a todos y cada uno de ellos su participación. Nos transmitieron grandes experiencias, grandes conocimientos, y pues no es tan fácil en ninguna materia, pero en materia civil es un tanto cuanto difícil preparar un tema y exponerlo al público y esperar la respuesta, el cuestionamiento, evidentemente. Entonces, ellos lo hicieron muy magistralmente, todos ellos. Así que yo los felicito en primer término al doctor José Lorenzo Álvarez Montero, gran amigo mío y quien nos ha ayudado siempre en la Universidad de Jalapa desde que iniciamos, desde el primer día que iniciamos. Y luego a doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, también un joven muy capaz, muy preparado, que también desde hace muchos años ha estado en la universidad, pues impartiendo cátedra, pero también en la cuestión administrativa de la licenciatura en Derecho. Muchas felicidades, doctor. Y obviamente pues a mi distinguido amigo, el doctor Raúl Pimentel Murrieta, que es un destacado jurista, quien se ha dedicado su mayor tiempo a impartir justicia y con un gran prestigio, y a quien por todo ello lo admiramos, tanto en eso como en la cátedra. También sus alumnos y nosotros confirmamos que es un extraordinario maestro y ponente.
Así que muchas felicidades y aprovecho de paso, les comento que la Universidad de Jalapa ha tomado en su claustro una decisión creo que muy afortunada y muy acertada, y lo comenté aquí con mis compañeros, de otorgarle el día 28 de este mes el doctorado honoris causa, que creo que bien merecido. Así que están invitados para ese día a ese banquete. Y por otra parte, pues obviamente quiero destacar la participación de un distinguido jurista y también amigo mío y gente que colabora en la Universidad de Jalapa como catedrático, impartiendo algunas materias en el posgrado, pero también es un destacado abogado. Él es un buen abogado postulante y de gran éxito y muy requerido por quienes le requieren de sus servicios, porque es muy profesional en ello. Así que el doctor Leopoldo Lara es un gran abogado y una gran persona que lo estimamos todos nosotros. Felicidades, doctor. Y desde luego, pues mi distinguido amigo, el doctor Vito, con quienes hemos discurrido en el derecho. Primero nos conocimos como colitigantes, cuando yo era litigante lo conocí y algunas veces nos dimos uno que otro round, pero seguimos siendo amigos. Y luego nos encontramos ya en el camino de la cátedra y lo invité a que formara parte del cuerpo docente de esta casa de estudios. Y bueno, pues afortunadamente aceptó, y también es un destacado abogado, tanto como académico y evidentemente un gran litigante. Pero también a los aquí presentes, tanto y en ese orden lo voy a decir, el doctor Álvarez Montero, también el claustro académico de nuestra universidad, les otorgó un doctorado honoris causa. En el siguiente orden al doctor Leopoldo Lara, al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuela también le otorgó el claustro el doctorado honoris causa, y evidentemente nada más nos falta una persona que pronto le pondremos a consideración del claustro, y así, pero él, como ellos, se han ganado el título de doctor en esta casa de estudio académico. Así que un gran y mejor mérito, porque no se los obsequiaron nada, se los obsequiaron, se lo han ganado a pulso. Así pues, que quiero destacar también de otro, no es abogado, pues un personaje distinguido internacionalmente, es fotógrafo internacional, ha estado en varios países, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, y bueno, pues me refiero a quien también le otorgamos el doctorado honoris causa, y me refiero al doctor que es tan distinguido amigo de nosotros y también se ha ganado a pulso ese honoris causa,
el doctor Héctor Montes de Oca, que aquí está presente. Y bueno, pues con eso les comento también que lo que refirió el doctor Vito, que nos estamos poniendo de acuerdo y ya estamos más bien de acuerdo en que vamos a construir una maestría en materia con relación al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles y Familiar. Vamos a crear una maestría como las que nosotros siempre nos permitimos crear, de mucho éxito, pero sobre todo de mucho contenido, y para seguir manteniendo a la comunidad. Les quiero comentar de paso que ya estamos también impartiendo cátedra virtual a varios estados de la República, pero fundamentalmente a Centro y Sudamérica. Así pues, estamos internacionalizando la universidad a sus 31 años de su creación. Y bueno, pues dicho lo siguiente, ahora paso a hacer el comentario para poder enseguida entregar, si me va a permitir aquí el doctor Vito, a entregar los reconocimientos por su participación en esta tarde en la vida académica. Bueno, pues creo que fueron grandes exposiciones, como ya lo comenté. Muchos abogados, sobre todo en la provincia, pues se han atrasado porque tanto tiempo para crear y para formar un código tan importante, tan interesante. La materia civil es muy importante, es el derecho del hombre, de ahí vivimos. Todo lo que hacemos, pues